La autoridad como servicio. Mateo 9, 33 a 37. En su camino a Jerusalén, donde va a ser entregado, Jesús instruye a sus discípulos, les habla del poder, quizá la más intensa y ardiente pasión de los seres humanos. Quiere fortalecerlos para que al verlo caer en manos de los poderosos, inerme y sin defensa, no se desilusionen de él. Pero los discípulos no entienden y sin importarles las enseñanzas de su maestro, se ponen a disputar entre sí sobre los primeros puestos en el grupo. El tema del poder acompañó a Jesús a lo largo de su vida. Ya al comienzo de su vida pública, el diablo lo tentó ofreciéndole una forma de poder sobre todas las naciones, que significaba un modelo salvador Mesías opuesto a los planes de Dios. Después, pudiendo Jesús ubicarse en las esferas del poder, optó por mantenerse alejado de los poderosos que defraudaban la confianza de la gente, oprimían a los débiles, transmitían falsas imágenes de Dios y se enriquecían con la religión. Sus mismos discípulos pretendieron disuadirlo del tipo de Mesías con el que se identificaba. Algunos esperaban que empleara la violencia para instaurar el reino de Dios, y todos se oponían a su idea de ir a Jerusalén, a donde podía acabar mal. Pero Jesús no dio marcha atrás, los exhortó más bien a buscar la verdadera grandeza que se obtiene en el servicio. El que quiera ser el primero ha de ser el último y el servidor de todos, les dijo. Al igual que Pedro, los discípulos no pensaban como Dios, sino como los hombres. Obraban en ellos motivaciones de búsqueda de poder, honor y dominio. Santiago y Juan, poniendo de manifiesto lo que todos los del grupo sienten, hace ver que no quieren ir detrás como correspondía al discípulo que seguía a su maestro, sino adelante, en los mejores puestos, los de mayor importancia. Jesús tiene que explicarles en qué consiste la verdadera grandeza a la que deben aspirar. ¿Pueden beber el cáliz de amargura que yo voy a beber o pasar por el bautismo por el que yo voy a pasar? Les pregunta. Beber el cáliz significa comulgar con él, identificarse con él, hasta participar en su mismo destino, en un servicio a los demás hasta la muerte. El bautismo por el que tiene que pasar significa hundirse en el abismo del sufrimiento, el pecado y la muerte de sus hermanos, movido por el amor que lo lleva a dar la vida por ellos. Los otros discípulos, al ver el proceder de Juan y Santiago, se molestan, porque se sienten amenazadas sus propias ambiciones. Jesús entonces profundiza en su enseñanza. Les hace ver lo que sucede en las naciones cuando los que gobiernan ejercen el poder oprimiendo al pueblo. Y proclama tajantemente: no debe ser así entre ustedes. Esto es lo que deben evitar: honores, prestigio, poder, obtenidos oprimiendo a la gente. Es lo más contradictorio y nefasto que puede haber en la comunidad de hermanos que él quiere fundar. Y este principio vale para todos, pequeños y grandes, también para la Iglesia, que no puede dejar de confrontarse con él si no quiere reproducir en sus instituciones, en sus representantes y en los cristianos comunes lo que ocurre en cualquier institución mundana. La enseñanza de Jesús culmina en la frase: el Hijo del Hombre no ha venido para que lo sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate para todos. Tenemos aquí la clave para entender quién es Jesús y cuáles eran las motivaciones que orientaban su vida. Esta es también la razón de fondo que lleva a los cristianos a concebir la vida como servicio, como don recíproco de vida entre hermanos y hermanas, hijos e hijas de un mismo Padre.
Solo en esta perspectiva encuentra la persona humana la verdad de su ser, la verdad de Dios, tal como Jesús nos la ha revelado. Solo así la persona se relaciona con Dios por medio de la fe verdadera, que se demuestra amando y sirviendo a los demás. Por eso pone en el centro a un niño vulnerable y débil, para mostrarles que la búsqueda del poder ha sido siempre causa de división en los grupos humanos, también en la Iglesia desde sus orígenes. La ambición, el ejercicio abusivo de la autoridad con el que los hombres buscan destacar por encima de los demás, sigue siendo un tema actual en la Iglesia y en la vida de los cristianos. Pero el hecho es que tarde o temprano a todos nos toca asumir alguna forma de poder en la medida en que nos corresponde ejercer alguna función de autoridad, dirigir a otros, tomar decisiones, ya sea en el campo político, empresarial, familiar o en cualquier organización a la que pertenezcamos. Frente a esto, el Evangelio es claro. Hay dos formas diametralmente opuestas de ejercer el poder: la que se aplica a la jerarquía de valores, de éxito y dominio según el mundo, y la que se guía por el valor supremo del servicio a los demás, a ejemplo de Jesús. Ora un momento, respira profundo unos 2 minutos y ponte al lado de Jesús, junto a los discípulos que discuten sobre el poder. Pídele a Jesús entender este mensaje que nos explica que todos tenemos poder y ha de ser ejercido no como dominio ni suficiencia, sino como servicio a los hermanos. Analiza tus experiencias en el ejercicio del poder que tienes actualmente en tu familia, tu trabajo, la parroquia, etc. Quédate en lo que más necesites la ayuda del Señor y dialoga con Él. Termina orando por nuestras autoridades, que hoy tienen sometido al país en una aguda crisis de la que no sabemos cómo liberarnos. Amén.